Usted empezó desde muy pequeño a jugar a fútbol. Desde muy pequeño, mi madre dice que nací con una pelota en las manos. Hombre, es un decir, ¿no? Eso no. Pero vaya, quería decir ella que desde muy pequeño mi gran vocación era el fútbol. Incluso que usted nació ya con el don de ver en la cancha de juego todas las estrategias posibles para ganar y jugar bien. Es que dentro de la táctica hay una parte que se llama estrategia, y la estrategia se define como todo lo que se hace a balón parado sin que lo sepa el enemigo o el adversario. Estrategia de córner, estrategia de golpes francos, estrategia de indirectos, estrategia de saque de banda, estrategia de centro, y eso es la estrategia, pero es una parte de la táctica. La táctica forma parte de los sistemas tácticos. ¿A usted le dejaban el balón parado en su infancia o le decían juega al fútbol? ¿Su madre cómo vivía esta pasión? En mi infancia había pocos balones, había las pelotas esas blancas que había, que nos echaban los reyes. Ten en cuenta que yo nací en el 43, en plena guerra mundial, con las cartillas de racionamiento y todo esto, pero había unos balones que eran de correillo, que se inflaban y había un correillo, tenía un correillo y luego se cosían, y eran durísimos, y para pegarle al balón no veas cómo iba eso, pero de todas maneras nos la ingeniamos para jugar. Y sobre todo hay una cosa que se ha perdido, que es el futbolista canchero, como le llaman los argentinos, el futbolista de ingenio, el futbolista pillo, el futbolista listo, el futbolista con visión intelectual. La visión intelectual, porque la visión orgánica la dan los ojos, pero la visión intelectual la da el saber, el no llegar al balón y ya tenerlo jugado. Este tipo de futbolistas se está perdido, quedan muy poquitos, porque han entrado en vigor las academias, y las academias yo las comparo, aunque haya alguien que se sobresalga, yo las comparo como los grandes almacenes que tienen colgados 30 chaquetas iguales, 30 abrigos iguales, es decir, que de ahí salen futbolistas jugando todos igual, pero el futbolista genio como Isco, el futbolista Messi, el futbolista Ronaldo, el futbolista canchero, el futbolista que se ha creado en las plazuelas, ese ha desaparecido, y en mi época era así. Las plazuelas donde se jugaba el fútbol. Yo nací en Conde de Gavia, que es una plazuela que estaba al lado de Santiago, que es la iglesia donde a mí me bautizaron, y entonces allí jugábamos en las piedras, y allí no había quien nos quitara el balón, sabíamos todos los botes que pegaba el balón en las piedras. Entonces de ahí salieron futbolistas muy interesantes, muy regateadores, con mucha aventura, con mucho desparpajo, con mucho cambio de ritmo, con mucho desborde, con mucho regate, con muchas fintas y con mucho gol. El fútbol también es disciplina. En su casa la disciplina se la imponían sus padres, su padre militar. Mis padres me impusieron una disciplina, pero no una disciplina dictatorial. Me dijeron que hiciera lo que yo creía conveniente dentro de unas leyes y dentro de unas reglas que marcaban mi familia. Mi padre, por encima de todo, lo que quería era que yo estudiara. Yo no era amante del fútbol y odiaba el fútbol, por decirlo de esa manera. No es que lo odiara, pero le daba igual, y entonces no quería que jugara al fútbol, pero vaya, yo entre más me decía que no, más era mi vocación. Mi vocación empieza con una anécdota que me ocurrió, porque se me metió en la cabeza ser recogebalones del Córdoba, y con 8 años me fui al que mandaba en los recogebalones y le dije que quería salir, y empezó a reírse. ¿Sabes tú cómo vas a salir con la edad que tienes? La ropa no te está bien, y además la ropa te va a llegar por los tobillos y todo esto. Digo, me da igual que se rían de mí, se van a reír cuando salga de ti, que me da igual, pero quiero salir. Y un día falló uno, y entonces me pusieron a mí, y dio la casualidad de que era un equipo que vino aquí a jugar contra el Córdoba, campeón de Brasil, que estaba de gira por España, que se llamaba Botafogo. Y entonces, cuando acabó el partido, me fui para el extremo derecha, porque yo dije, ese es el mejor, es el que mejor ha jugado. Ya lo vio usted. Yo lo vi. Y yo entonces me voy a ir para él. Y me fui para él para que me diera la camiseta. Pero claro, no podía dármela, y me abrazó, me dio un abrazo,
y me entró un escalofrío por todo el cuerpo bárbaro, y de ahí que luego vi que era el mejor, que me había abrazado el mejor extremo del mundo, y se llamaba Garrincha, que fue el mejor extremo del mundo, junto con Didi, campeones del mundo 2 veces. ¿Qué echa de menos de ese fútbol de su infancia? ¿Qué echo de menos? Pues echo de menos esto que te he hablado, echo de menos el que pegábamos 30 regates, el que cada uno con la pelota hacía lo que creía conveniente, esa libertad que teníamos. Ahora hay más disciplina, ahora tácticamente los equipos están encorsetados, no se da tiempo, los entrenadores no dan tiempo a la aventura, a la creación. Ten en cuenta una cosa, yo cuando he entrenado, que he entrenado 30 años seguidos en todas las terceras divisiones, desde Córdoba y Jaén, y no me he querido ir nunca porque yo era director de un colegio, estuve mucho tiempo director en un colegio privado subvencionado, y claro, de irme tenía un problema bárbaro con los empleados. Tenía responsabilidad. Y una responsabilidad, y nunca me quise ir. Y una vez vino un equipo de segunda división con el contrato firmado, y empezó mi madre a llorar, y mi mujer, que ya estaba casado, y rompió el contrato. Pero luego, después de todo, he estado en el Córdoba haciendo informes de los equipos contrarios 6 años. Y luego fui secretario, y antes de todo esto fui secretario técnico. Antes de esas lágrimas de su mujer, su madre echaría algunas, porque con 12 años cogía la barca y se iba al campo de la verdad. Es verdad, yo no sé quién te lo ha contado eso, pero un primo mío llamado Emilio Cazorla, primo segundo mío, que era futbolista, jugó al fútbol, me llevaba a ver un equipo que había en el campo de la verdad que se llamaba el San Álvaro, que era un equipo de tercera división fuera de lo normal. Había un refrán que decía que si llegaba 5 minutos tarde no veía el primer gol. Entonces se llenaba el San Eulogio, que era el campo que está todavía, que existe todavía el campo. Pero claro, ir allí era toda una tenía aventura. que ir en una barca, cruzando el río a la otra orilla, como si fuera en Sevilla Triana, porque la gente del campo La Verdad decía, vamos a Córdoba a comprar. Es decir, que era como Triana en Sevilla, más o menos. Pero sin puente de barca, la barca sola. La barca. Entonces, pues, llegábamos allí y veíamos el San Álvaro. San Álvaro, Quirro, el delantero centro del San Álvaro, jugó en el Sevilla. Jugó en el Sevilla, en el primer equipo del Sevilla. Yo del Sevilla hace poco. Bueno, pero eres sevillista, me han dicho. Sí. Y además me gusta que sea sevillista. ¿Y qué pasa? Pues que íbamos allí, jugaba Quirro, Manolín Jiménez, Mariscal, Amaro, Fonseca, una cantidad de futbolistas que luego jugaron todos en primera división. Y con los derechos del San Álvaro salió el Córdoba Club de Fútbol en el 95-96. Y claro, cuando un chico de 12 años en aquella época se arriesga a todo eso por vivir el fútbol, su madre se llevaría algún que otro disgusto. Y cuando con 13 años ya le llegan y le dicen, quiero que se haga cargo de un equipo de fútbol. Sí, con 13 años, cuando los jugadores eran casi de Abelardo, que era, y vive todavía, desde aquí le mando un abrazo, está en una residencia. Abelardo me dijo, como sé que vas a ser entrenador, tenía 13 años, 12 o 13 años, quiero que te hagas cargo del Español de Santiago, que eran los infantiles del Santiago. Porque yo jugué en el Santiago y tengo una foto con Miguel Reina en el Sánchez Pizjuán, que la traje el año pasado aquí, cuando vino Miguel Reina, que se la dediqué. ¿No se asustó cuando le dijeron hágase cargo del equipo? Al revés. Fue un reto para usted. Muchísima alegría, porque además en el fútbol una cosa es mirar fútbol y otra cosa es ver fútbol. Una frase que va ligada a usted, esa frase de ver fútbol y mirar el fútbol es suya. Sí, eso es una frase que parece que es igual, pero es diametralmente opuesta, porque mucha gente dice, ¿a mí qué me va a decir si llevo 40 años viendo fútbol? No, mire usted, lleva 40 años mirando fútbol, viéndolo es otra cosa. Usted puede mirar y decir, qué gol más bonito ha entrado por la escuadra, pero ¿cómo se consigue ese gol? ¿Por qué se consigue ese gol? ¿Quién ha dado el pase? ¿Quién es el que ha combatido a la defensa para poder marcar? Todo ese tipo de cosas se llama ver. Y ver fútbol se nace
ver fútbol no se aprende en las escuelas de fútbol, ni se aprende en las escuelas de entrenadores, al cual soy también Ha sido profesor de entrenador. He sido profesor del CEDIFA. El CEDIFA es Centro de Investigación del Fútbol Andaluz. ¿Y cómo fue esa experiencia con 13 años? Muy buena. Hace ya muchos años fui profesor de psicopedagogía. La psicopedagogía es muy importante en el fútbol. La psicología es importantísima. Entonces me llamó un coronel que había aquí de Estado Mayor, que se llamaba don Enrique Puga Cruz, y me dijo, ¿usted está capacitado para dar la asignatura de psicopedagogía? Yo dije, sí, claro. Aunque luego pensé, ¿dónde saco yo los apuntes? Porque no había nada. No había nada, porque en táctica había libros, en técnica había libros, en preparación física había libros, pero en psicopedagogía no. Déjeme adivinarlo, del fútbol. No, ¿Sacó los apuntes del fútbol? Saqué los apuntes del fútbol y saqué los apuntes de los equipos de balonmano y equipos de baloncesto, que son equipos colectivos, juegos colectivos. Y de ahí saqué unos apuntes que luego fueron los que salieron en la Federación Andaluza. Cuando fue un poco más mayor hubo un hecho que marcó su vida y que se quedará en su retina para siempre, cuando con 19 20 años vivió el ascenso. Antes de ese ascenso que tú dices, hubo otro en el 56, de tercera a segunda división, que me marcó también muchísimo. Y estaba compuesto por Sánchez Rojas, Navarro, José Luis Alfaro, Mújica, Luisito, Gelo, Quintín, Araujo, Hermida y Fusteros. Profesor, qué memoria. Ese es el equipo que ascendió a segunda división. De ese equipo todavía viven dos, que son Sánchez Rojas, que el otro día estuve con él, y José Luis Navarro, que es una leyenda, ¿no? Que desde aquí le mando un abrazo muy fuerte. Y luego viene el ascenso que tú dices. Que usted lo describe como una fiesta espectacular. 62, una fiesta espectacular, viendo, no había todavía los autobuses estos descubiertos, pero viendo cómo ese autobús venía por Conde Vallellano y no lo dejaban salir, no lo dejaban ir, lo paraban la gente, así lleno todo el Conde Vallellano, viva el Córdoba, viva el Córdoba, viva el Córdoba, en primera división. El equipo compuesto por Venegas, Simonet, Martínez, Oliva, Navarro, Ricardo Costa Martínez, Omar, Juanín Miralles, Paz y Riaje. ¿Ha vivido usted una celebración del Córdoba como aquella? He vivido una parecida. He vivido una parecida porque un día suena el teléfono en mi casa y era el presidente del Córdoba de aquella época, se llama, que ha venido aquí también, que se llama Manolo Oviedo. Entonces me dice, Rafael, hemos pensado que seas tú la persona que haga los informes de los equipos contrarios en la fase de ascenso que tenemos que jugar. ¿Cuánto me vas a llevar? Y le dije, para el Córdoba nada, gratis. Hombre, me pagan los gastos, normal de coche y eso, pero de dinero gratis. Entonces subimos, ascendimos. Aunque hubo algún contratiempo en ese ascenso, si no hubo un contratiempo en el viaje a León, que el avión se changó, Ricardo Rojas le dio una especie de patatún, por decirlo de alguna forma, y nos metieron 5. Y vinimos aquí, yo todos los miércoles en el Hotel Meliá me juntaba con Pepito Escalante, con Pepe Escalante, que era el entrenador, para explicarle el informe del contrario. Y llegó un día muy desmoralizado porque dice, bueno, ya no tenemos nada que hacer, porque nos lleva el Cartagena 6 puntos. Entonces yo le dije, ¿no te das cuenta que si le ganamos al Cartagena los 2 partidos ascendemos? Y le ganamos los 2 partidos. Y así fue. Y nos metimos en el descanso en Cartagena perdiendo 1-0 de penalti del delantero centro del Cartagena, Queco. Y en la segunda parte metimos 2 goles de golpe franco, uno lo metió Ventajas por la derecha, de golpe directo, y otro Ramos por la izquierda, y ganamos 1-2 y ascendimos. Fue una fiesta enorme, y a mí, hombre, como partícipe
porque un informe no gana un partido, pero puse mi granito de arena. ¿No? Entonces, y luego hay otra, que el equipo lo hago yo, el equipo de ascenso. Está feo que yo lo diga, pero lo tengo que decir porque se puso la medalla de otro señor. Ha habido varios entrenadores que le han confiado esa motivación al equipo. ¿Qué? ¿Ha habido algún que otro entrenador que le ha dicho, profesor, vaya usted, habla usted con la plantilla, que usted ha sido el que ha observado más al otro equipo? Hubo uno, sé que te lo han dicho, hubo uno que fue uno de Madrid, y me dijo, ¿por qué no le hablas tú a la plantilla que has visto el partido? Y le hablé a la plantilla. Y le hablé. Y de esas lágrimas que echaba su madre cuando le daba por esto del fútbol, ¿su mujer ha echado mucho o le ha entendido y su familia la ha entendido en todo esto? Lo mejor que yo he hecho en esta vida es casarme con mi mujer. Sí. No quiero hablar de esto porque me pone muy emocionado. No hay una mujer en el mundo para mí como esa. Me ayudó en los momentos muy complicados, momentos difíciles míos, personales, y estuvo conmigo siempre y estará conmigo siempre. Ella procedió del mundo del toro, porque el abuelo de mi mujer es hermano de Machaquito, era hermano de Machaquito, el califa de Córdoba. Pero me conoció, nos enamoramos, ella tenía 16 años, yo tenía 20, nos enamoramos y nos casamos. Nos casamos, bueno, luego más tarde, que ella tenía 24 años y yo 29. Entonces, ella admitió todo lo que yo hacía. Y fue, casi nunca fue el fútbol. Quizá por venir de esa familia. De novio se iba. Y además hay una frase muy graciosa que decía, porque es muy simpática, muy agradable, y que decía, me gusta que meta el Córdoba un gol porque me abrazas. Me decía, sí, y me da un beso. Entonces... usted deseando que el Córdoba... Deseando que el Córdoba metiera un gol en primera división. Luego ya dejó de ir. Y luego ha ido en casos puntuales. Ten en cuenta que son 30 años los que me he tirado entrenando. Seguidos. Que es mucha tela. Muchísimo. Pero que lo mejor que he hecho en mi vida. Luego vinieron mis hijos, que son para mí una alegría. Mi hija es la coordinadora general de la Fundación del Córdoba Club de Fútbol. Dicen de ella que es un fenómeno. Yo no puedo hablar porque yo no hablo de mi hijo. Ahora están haciendo una cosa importante que me gustaría. Fueron el otro día a La Rosa, ella y la directora, que es la mujer de don Carlos González, y han ido ya 2 veces porque se están formando los equipos de discapacitados. Y ellos, el Córdoba ha hecho un equipo de síndrome de Down y van a participar en un campeonato todo pagado por la federación, y ella es la que ha montado eso. O sea, que el profesor Sedano ha dejado la herencia del Córdoba a mi hija, sí, en sus hijos. Mi hija es muy futbolera. Mi hija y además en el libro este que tengo yo aquí, que es Fútbol sin secretos, hay un artículo de ella que pone, el fútbol también tiene corazón. Pero el fútbol tiene secretos, profesor. El fútbol siempre tiene secretos. ¿Tiene qué? Secretos. El fútbol tiene muchos secretos. El fútbol, hay mucha gente en el fútbol que no vale. Hay mucha gente que vale. Pero hay también gente que no vale. Y que son mediocres. Y que le están haciendo daño al fútbol. Y que a los que saben no los dejan trabajar. Porque son mediocres y creen que le van a quitar el puesto. Y esto es malo. Y de esos que valen, como presidente del Córdoba, ¿quién ha sido el que más le ha marcado? Mira, el presidente del Córdoba, lo primero que hay que decir es, este señor está aquí porque no ha habido ni un cordobés, ni una empresa cordobesa que se haga cargo, que compre el club. ¿Le molesta eso? ¿Le molesta que los cordobeses no apuesten por su equipo o sean de otro equipo antes que el Córdoba? Es que hay una ciudad a 125 kilómetros de aquí, que se llama Sevilla, que es todo lo contrario. Lo suyo es lo mejor, van a una. Cuando el Sevilla bajó a segunda división,
Se reunieron... No recuerde esas cosas, profesor. Bueno, no, pero voy a decirlo con lo que ocurrió. Sí, es una Voy a decir broma. lo que ocurrió. Que se reunieron los principales de Sevilla, accionistas y los grandes aficionados, en el cual yo creo que estaría el padre del amigo nuestro que trabaja aquí también, que es muy sevillista y muy amigo mío, y que tengo un libro para editarlo con él, lo que pasa es que vamos a ver cómo sale, y dijeron, no, de bajar los carnets nada, subirlos, porque el Sevilla tiene que estar en primera el año que viene como sea. Eso es un ejemplo de lo que es Sevilla y de lo que es Córdoba. Córdoba a mí me enamora, Córdoba es una maravilla de ciudad, pero los cordobeses somos muy apáticos. Vuelvo a repetir, este señor está aquí porque no hay nadie, y entonces si no hay nadie viene y lo compra. Esta es su empresa. Y por tanto es el mejor para usted. Es su empresa. Es más, este señor coge al equipo en ley concursal. En la antigua, lo que se llamaba antiguamente quiebra. Si no quiebra técnica, Para que todos lo entendamos. quiebra. Lo saca de la ley concursal. Levanta la economía. Juega 3 fases de ascenso. Sube el equipo a primera división, aunque luego se bajara por una mala gestión de planificación. Falta planificación. Y el equipo filial lo asciende a segunda vez. Señores, ¿qué más queremos? O sea, el mejor presidente para usted. Para mí, el presidente lo está haciendo fenomenal. ¿Y el mejor entrenador que ha pasado por el banquillo del Córdoba? El mejor entrenador es... He trabajado con muchos entrenadores. He trabajado con Pepe Escalante, que me parece un buen entrenador, con Pepe Murcia, que me parece un buen entrenador, con los malos no lo voy a decir, por educación. He trabajado... O con lo menos buenos, ¿no? He trabajado con uno espectacular, que se llama Paco Gémez. Ahí me ha tocado la fibra. Paco Gémez, resulta que cuando yo estoy entrenando en tercera división en el Santaella, me lo ceden con 18 años. Tenía una melena que le llegaba a la espalda. Y llegó allí y en el primer partido de entrenamiento empezó a regatear, se iba, digo, no. Corta y toca. Corta y toca. Yo te voy a poner todos los domingos un futbolista a 6 metros y se la da. Si me haces caso va a llegar a ser internacional. Lo traspasamos luego al Real Murcia y de Real Murcia llegó al Rayo Vallecano, traspasado también, y le dice Camacho, no, corta y toca. Dice, eso ya me lo ha dicho a mí un entrenador en Córdoba. ¿Quién? Rafael Sedano. Pues lleva razón. Y llegó a La Coruña y le dijo Arsenio Iglesias, ¿ve usted aquel que se llama Mauro Silva? Pues cuando lo vea se la da. Paco Gémez ha sabido encajar muchas derrotas. ¿Y el profesor Rafael Sedano? ¿Qué derrota ha sabido encajar? He tenido pocas, pero las que he tenido las he sabido encajar. Yo... en la vida, profesor. En la vida. Te voy a decir uno de la vida. Me llaman a mi casa y me dicen, eres el entrenador del Córdoba Club de Fútbol. A las 4 de la tarde te presentamos la plantilla. Digo, bueno, ha llegado mi hora. 40 y tantos años, una edad ideal. Voy allí, me llego a las 3:30 y me veo a Rafael Rojas, hoy yerno mío, que era gerente, muy joven, recogiendo las cosas. Digo, hombre, ahora que voy a ser yo el entrenador, te vas ahí. Dice, no, es que no lo eres. Digo, ¿cómo que no lo soy? Dice, no, se ha ido el presidente y ha firmado a Cardeñosa. Digo, ¿y eso por qué? Y dice, yo fíjate lo que me entró por el cuerpo. ¿Y eso por qué? Dice, porque un periodista de Córdoba, con mucha fuerza en aquella época, que no voy a decir el nombre por educación, ha dicho que como firma Rafael Sedano, tira de la manta de lo de Finacón en la compra del estadio.
y se ha asustado y se ha ido. Y viene Cardeñosa. Pero el Córdoba le ha devuelto. Fue un golpe durísimo. Me fui a mi casa andando y llorando. Pero se pasó.